Buenas, soy María Jesús, chilena viviendo en Florida. Hace poquito más de un año compramos nuestra primera casa con mi marido. No les voy a decir que fue imposible porque no lo es, pero sí hubo enredos y cuando no tienen toda la información clara y encima el inglés no es tu primer idioma, el proceso se siente mucho más confuso de lo que debería. Así que hoy les voy a contar cómo fue en mi caso, con mis papeles, mi situación y bueno, les voy a dar tips que ojalá a mí alguien me hubiera explicado en español. Les voy a dar un poquito de contexto tipo personal. Yo me vine a vivir a Florida el 2021. Mi marido es ciudadano americano, bueno, nacido y criado acá. Él ya tenía su departamento antes, pero juntos queríamos comprar nuestra primera propiedad como familia. Aunque yo me encontraba legalmente en el país, con mi ID temporal, eso sí, con mi carnet de identidad, pero temporal, mi número de seguro social y bueno, mi permiso de trabajo, mi historial de crédito era prácticamente cero. Y ojo, eso no significa que yo tuviera mal crédito. Simplemente estaba recién empezando a construirlo. Y claro, bueno, ahí empiezan todos los enredos, porque ¿qué es el crédito y por qué importa tanto? En Estados Unidos el crédito es como tu carta de confianza para el banco. El puntaje se arma con varias cosas. Primero, si pagas tus cuentas a tiempo, qué tanto usas tus tarjetas, cuánto tiempo llevas con tus cuentas abiertas, qué tipo de crédito tienes, sea de auto, tarjeta, lo que sea, y cuántas veces has aplicado recientemente. Entonces, lo importante es entender que no tener historial no es lo mismo que tener mal crédito. Yo estaba empezando de cero y eso es distinto a tener problemas. Lo que fue súper importante acá fue el rol del lender. Lo voy a explicar bastante sencillo. El lender, que es el banco o la persona que les da el préstamo, mira tres cosas principales. Los ingresos, cuánto ganas y si lo puedes comprobar. Eso es súper importante. Tu crédito, el puntaje y cuántos años de historial tienes, y tus ahorros. Si tienes el enganche, tipo el down payment, como el pie, y los gastos de cierre. Con eso deciden si te preaprueban y por cuánto. En nuestro caso, con el crédito y el historial de mi marido calificábamos, pero conmigo sola todavía no, porque mi historial era demasiado nuevo. Entonces, habían dos cosas que me tenían un poquito confundidas a mí, y por más de que, bueno, yo me comunico con mi marido solamente en inglés, habían cosas que en español es distinto cuando uno las entiende y lo conversa y puede preguntar y todo, pero algo que nadie me explicó en español fue que puedes estar en el título, o sea, ser dueña legal de la propiedad, aunque no estés en el préstamo. Entonces, en mi caso, eso fue lo que hicimos. Yo entré en el título, pero la aprobación fue con el perfil de mi marido. Así los dos somos dueños, pero el banco se apoyó solo en él para el préstamo. Eso es muy común y es una forma de proteger la compra cuando uno de los dos todavía no tiene el historial muy sólido. Y bueno, si no alcanza con eso, si no es suficiente, existe el cosigner, que es el aval. ¿Qué pasa si no califican y el banco quiere más seguridad? Ahí entra la opción del cosigner, que es como un aval, alguien que firme contigo y te respalde. El cosigner puede ser familiar o alguien de muchísima confianza, pero por ejemplo, cuando hemos necesitado ayuda de otras cosas, lo hemos hecho con mi suegro. En este caso no fue necesario porque, bueno, el perfil de mi marido era suficiente, pero quiero que sepas que esa opción existe y que a veces puede ser la diferencia, puede marcar la diferencia entre calificar o no. Eso sí, el cosigner tiene que ser alguien de buen crédito y que confíe en ti al 100%, porque si tú no pagas, el banco le va a cobrar a él. Entonces, luego de eso, uno de los puntos importantes para nosotros fue el down payment, o sea, el pie. Algo que generaba mucha confusión es el famoso pie, el down payment, que es básicamente el dinero que pones tú al inicio. El porcentaje cambia según varias cosas. El tipo de préstamo, acá existe el VA, que es para veteranos, no calificábamos para ese claramente. El FHA, que es muy común para los primeros compradores, y el convencional, que 5%, 10%, 20% más, depende del crédito. Entonces, tu crédito y tasa de interés es mejor crédito, más opciones y menos enganche. Y luego la situación personal. En nuestro caso, como ya teníamos otra propiedad, el lender nos pidió más de down payment. Nosotros decidimos poner un poco más, pero no porque fuera obligatorio, sino porque queríamos que la cuota mensual quedara más cómoda y porque teníamos la oportunidad de venta con el departamento que teníamos. El tema del departamento, que era nuestra primera propiedad, o bueno, la primera de propiedad de mi marido en este caso, fue un enredo porque las reglas eran un dolor de cabeza. Solo se podía arrendar por un año y después los arrendatarios tenían que irse. Entonces no era una opción para nosotros quedarnos el departamento y arrendarlo. Lo otro fue los HOA, que son los gastos comunes. Eran altísimos y a mi marido nunca le gustó la vida de condominio, o sea, tipo
de comunidades ni nada. Entonces, existen HOA también para propiedades tipo casa solamente, single family, pero no, él no quiso tomar esa opción, no le gustaba, no se sentía cómodo. Y bueno, cuando lo vendimos pensamos que íbamos a recuperar más dinero, pero no fue así. Nos dieron menos de lo esperado. Igual decidimos venderlo porque la tranquilidad de quitarnos esos gastos y esas reglas de encima valió la pena. Pero esa plata fue la que usamos junto con nuestros ahorros para poder poner un pie más fuerte en la nueva casa. Entonces tuvimos que enfrentarnos a decisiones reales y ajustes también, porque algo que también pasó fue que los sectores que queríamos al principio eran más caros de lo que calificábamos. Entonces hicimos pausas, replanteamos, pensamos, ¿vale la pena irnos a un lugar que de verdad no nos encanta o esperamos para conseguir algo mejor? ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que íbamos a ver una propiedad y yo decía, bueno, perfecto, me gusta esta y ya me imaginaba viviendo en la casa. O sea, yo ya estaba mentalmente ahí y cosa que no está bien porque en el fondo había que pasar la inspección, había que mandar la oferta primero, negociar y hubo un montón de propiedades con las que no pudimos negociar de la forma correcta. No seguimos, no fue que no seguimos los pasos correctos, pero no nos aconsejaron bastante bien. Entonces perdimos bastantes oportunidades. Y bueno, también que además de nuestro departamento se nos quedaba chico, mi familia me visitaba mucho de Chile, necesitábamos más espacio y las casas que estábamos viendo, que estaban en nuestro presupuesto, no tenían la cantidad de habitaciones que tal vez queríamos. ¿Qué pasa? Yo me estaba apurando bastante, mi marido es súper paciente, por lo cual terminamos encontrando la casa que nos gustaba. Estoy aquí, así que así igual un trabajo largo y todo, pero sentarse a conversar, eh, también decidir qué tanto le hacen sentido, porque hay gente que tal vez le conviene más guardar plata por un año o por un año y medio, si es que no tienen que pagar nada en renta y le hace más sentido, y está totalmente bien. Si yo les pudiera dar consejos rápidos, es que si está en una situación parecida, acaben mis aprendizajes. No se asusten si les piden más papeles al momento de calificar, porque es totalmente normal. El banco o el mortgage company siempre les va a pedir más papeles. Lo otro es que me dio bastante como lástima el no poder calificar solo con mi crédito, pero el no tener historial no era tener mal crédito, así que no equivale a lo mismo, yo ya lo entendí, me puse a trabajar mi crédito, así que por ese lado es algo que aprendí con tiempo, que pueden estar en el título aunque no califiquen para el préstamo, así que en el caso de que estén como yo, que su marido, su pareja, lo que sea, es americano y ustedes no, porque yo no soy ciudadana todavía, pueden estar igual en el título de la propiedad. También pueden empezar a construir su crédito lo antes posible. Si pueden hacer eso, comiencen ahora, con tarjeta asegurada, pagos a tiempo, poco uso. Y bueno, tengan en cuenta que los HOA pueden ser un gasto escondido que les cambia todo el presupuesto. Porque cuando uno arrienda, en general cuando uno está arrendando, no les cobran el HOA porque es el dueño del departamento el que lo está pagando. Pero cuando uno ya tiene su propiedad y tiene que pagar el HOA, a nosotros nos pasó que en el HOA no nos estaban dando el informe correspondiente a dónde iban los gastos y cada mes nos estaban aumentando más. Entonces fue un dolor de cabeza. Pero ese fue mi proceso real, no imposible, lleno de enredos y aprendizajes. Y bueno, si se los cuento es porque nadie me lo explicó en español y sé que para muchos esto puede marcar la diferencia. Así que en el próximo video les voy a contar cuánto cuesta realmente vivir en Miami con ejemplos reales de gastos para que sepan qué esperar. Si tienen cualquier pregunta o su situación es parecida, déjenmelo en los comentarios o escríbanme directo a mi WhatsApp que les voy a dejar mi número aquí. Nos vemos en el próximo video.